Bienvenidas y bienvenidos todos a nuestro tercer episodio del podcast Ambientados, en donde en esta ocasión vamos a hablar sobre la importancia de la conservación de nuestro patrimonio geológico y cómo se vincula esto a nuestra identidad cultural, pero también a nuestro acervo y riqueza biológica. El poder de las montañas y la fuerza de nuestra identidad es el nombre que hemos elegido para este episodio y para el cual hemos invitado a dos personas muy importantes y referentes en materia. Y para eso tenemos aquí a la doctora Elizabeth Chacón. Ella nos acompaña de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y también tenemos a Daniel Olivares, geólogo, que nos va a platicar ahorita de Cerro Grande Natura. Y para esto me gustaría, doctora, que empezáramos contigo y nos platicaras quién eres, pero también sobre tu especialidad en Ciencias de la Tierra, Geobiología, que nos pudieras explicar a las personas que te estamos escuchando. Muchas gracias. Pues en realidad las geociencias yo pienso que ahorita está como nunca antes en el mero auge. Las geociencias abarcan muchos aspectos, no solo de la vida científica, sino de la vida cotidiana y sobre todo se alinean muy bien con algún mínimo de 5 metas del desarrollo sostenibles. Las geociencias o carreras en geología, pues tenemos esta magnífica Facultad de Ciencias de la Tierra de la Autónoma de Nuevo León, donde se ofrecen 4 carreras que son ingeniero geólogo petrolero, ingeniero geólogo mineralogista e ingeniero geofísico, ¿no? Para los jóvenes de prepa que nos están escuchando, sí, que se apunten, ¿verdad, que doctora? Se asomen a la página y que exploren un poquito. Excelente. Vean el horizonte y no solamente el horizonte laboral como normalmente se ve, sino lo que esté cerca de su pasión, porque a veces son pasiones que no se han descubierto o pasiones dormidas. Pero fíjense, ahorita en este escenario espectacular y cada vez que toda la gente va al campo y salimos, aunque sea a unos 20, 30 minutos de la ciudad, podemos ya respirar otro aire, sentirse feliz. Y lo que se invita en la Facultad de Ciencias de la Tierra es que conozcan esa vocación de lo que es desarrollarse mental, físicamente, y qué mejor que estudiando los recursos geológicos y biológicos de Nuevo León. En mi área, bueno, hay muchas disciplinas o líneas de investigación. Yo me dedico a la geobiología, que es la interacción entre la geósfera, todos los procesos geológicos, y la biosfera, todos los seres vivos en diferentes ambientes. Estas interacciones pues han sido desde el origen de la vida hasta nuestros días, toda la evolución. Un caso de evento geobiológico fue la extinción de los dinosaurios por aquí un meteorito. Nos acompaña. Aquí están bien representados. Un desafortunado, ¿verdad? Pero otro evento geobiológico es, por ejemplo, que todos los organismos necesitan oxígeno para hacer fotosíntesis y esto construyó en millones de años la atmósfera que tenemos hoy día. De ahora de 21% en cantidad de oxígeno. Empezaron con cianobacterias y luego evolucionaron las plantas. Entonces, esta es una de las muchas áreas que las geociencias tienen a su disposición. Y el encanto, otro de los encantos es que correlaciona no solamente problemas teóricos poco aterrizados, sino también en el quehacer de día a día, de dónde construimos o abrimos presas. Es decir, toca todos los ámbitos de la vida de una sociedad, de una civilización. Es la carrera del futuro. Muchas gracias. Del presente, del futuro. Y del pues pasado. Ahorita nos vas a hablar del pasado, ¿verdad? Es una disciplina muy temporal desde el momento que se le pueda observar. Y por este lado queremos escucharte, Daniel. ¿Quién es Daniel? ¿Cómo llegas ahora y a lo que haces? Que nos platiques. Y también aprovechar que nos puedas dar desde tu interpretación como geólogo, ¿qué es el patrimonio geológico? ¿No? ¿A qué nos referimos con este concepto y cómo podemos apreciarlo, cuidarlo? Claro que sí, con gusto. Pues muchas gracias por la invitación.
Pues bueno, hablaban de las pasiones, entonces aquí están viendo una persona que se apasionó desde niño y no se le quitó, ¿no? O sea, hay quienes luego escogen otras líneas y así. En mi caso, pues siempre fui un naturalista, o sea, siempre me encantó observar las nubes, la naturaleza. Entonces, en ese sentido, descubrí la Facultad de Ciencias de la Tierra y pues estudiamos ahí la carrera de ingeniero geólogo. Posteriormente, pues estuve muy involucrado en lo que es la exploración de recursos naturales, que eso es algo, hablamos de las geociencias como una base, ¿no? Entonces, cuando conceptualizamos las geociencias como lo que vemos alrededor, llámese minerales, petróleo, carbón, todos estos recursos naturales que nos da la Tierra, que nos da la geósfera, pues entonces sí es algo muy importante comprender esas geociencias, y creo que en la situación actual, con los temas de cambio climático, los temas de contaminación, los temas de concientización ambiental, pues tenemos que reconectar, que esa es una de las labores que hace Cerro Grande Natura. Básicamente, si a mí me preguntan, Cerro Grande Natura lo que hace es cómo conectamos otra vez a las personas con el medio ambiente, y en particular con la geología y todo lo que se desprende de ahí, ¿verdad? Y entonces ahí entra la parte de patrimonio, ¿verdad? Porque generalmente cuando hablamos con las personas, ellos conceptualizan patrimonio como, bueno, tengo un carro, tengo una casa, una cuenta de banco. Una cuenta de banco, algunas cosas así, ¿verdad? Pero el patrimonio en el sentido de geológico, natural, tangible, intangible, pues hay varios conceptos, pues es algo importante para una región, ¿no? Algo que hay que cuidar, lo podemos mantener así. Y está el tangible e intangible, como lo mencionábamos, ¿no? Algo que se puede tocar, pero también una tradición es un patrimonio, ¿no? Claro. Cuando hablamos de la parte geológica, creo que Monterrey es un referente porque, pues, la ciudad de las montañas, ¿verdad? Estamos rodeados de montañas, mucha de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de nuestro regionalismo tiene mucho que ver con esta frontera natural que se llama Sierra Madre Oriental. Claro. Entonces creo que es un buen momento como para voltear a verlo, y Nuevo León ha hecho buenas cosas. Nosotros, Cerro Grande Natura, año con año participamos en el Día del Patrimonio de Nuevo León, porque déjenme les platico que existe. Entonces es increíble que un estado ponga su esfuerzo y esta pasión en tener un día especial. ¿Qué día es? Es en marzo, ¿sí? El segundo, tercer domingo, o sea, no lo tengo tan claro, pero no es un día en específico, sino que cae en un domingo de marzo. Porque en abril es el Día de la Tierra. Sí, también. Entonces tenemos diferentes, digamos, efemérides para celebrar lo que tenemos, ¿no? Eso que nos da identidad, cultura. Sí, y en el Día de Patrimonio somos muchas instituciones, públicas, privadas, asociaciones, gobiernos, colectivos, que nos unimos para festejar este patrimonio. Y de nuestro lado, pues festejamos el patrimonio geológico, lo hacemos visible. Excelente, muy bien. Pues eso es muy importante, Daniel, porque en realidad tradicionalmente se ha considerado como que el único saber válido y superpoderoso es la ciencia, pero ahora hay una creciente conciencia sobre el saber de los pueblos, claro, de cada región. Conocimiento Ese empírico. es otro saber que no se le ha dado su justa validez. Y es bien valioso. Y es la parte complementaria, porque esto viene del colonialismo, ¿no? Que solo la ciencia tenía la última palabra. Y qué bueno que ahora en las instituciones y en todo el mundo se están dando cuenta del valor real de lo que es la identidad, las tradiciones, los saberes ancestrales, ¿no? Exactamente, saber empírico que pueden aportar a la riqueza natural de cada región. Doctor, aprovechando que hablas de riqueza natural y de este vínculo que nos decías entre la geósfera y la biosfera, entre lo vivo y lo que pudiera estar no vivo, pero que en su conjunto dan lugar a lo que hoy conocemos como la vida. ¿Qué nos pudieras comentar sobre cómo se vincula la geología con la biodiversidad, con la biosfera, este tema que es más conocido, dado las implicaciones que tenemos en las áreas urbanas, sobre todo en sitios como Monterrey y Linares, en este caso también? Sí, bueno, es muy estrecha porque las rocas se pueden ver como páginas del libro, páginas que han sobrevivido, como también decía ya desde los tiempos de Darwin, en que solamente quedan algunas frases
algunas informaciones, a veces quedan los fósiles, pero si no quedaran fósiles, las rocas cuentan la historia de los procesos geológicos de sedimentación, de erosión, de tectónica. Y todo esto lo vemos muy bellamente expuesto en esta magnífica Sierra Madre Oriental. Entonces, digamos que la geología es una ciencia histórica, pero también interpretativa. ¿Y cómo vamos a interpretar determinada mineralogía o litología? Pues tenemos que explorar y ver cada roca. Y esto lo hacemos sistemáticamente cuando vemos un grupo de rocas que se formaron y se depositaron al mismo tiempo, es decir, la unidad de medida o de observación o el criterio básico se llama formación. Okay. Aquí, por ejemplo, en García aflora muy bien la formación Cupido. Y no necesariamente estamos hablando de amor, pero sí, ¿verdad? Te enamora. Sí. No, claro. Tiene el nombre exacto, porque es todas estas calizas que se ven que coronan a la Sierra Madre Oriental, pues es la formación Cupido. Y todos estos escarpes y karsticidad que se ve es característico de esta formación en el tiempo del Cretácico. Entonces, cuentan una historia cuando el mar estaba dentro de los continentes y los fósiles que había ahí, pues eran los organismos que estaban en estos parches arrecifales. Así que la vinculación entre la geología y la paleontología se ve muy estrecha, íntimamente ligada o integral aquí en estas tierras que son del Mesozoico, todas las rocas, todo lo que se usa para construcción. Incluso ustedes estaban mencionando, bueno, aquí en Nuevo León tenemos las montañas, son algo que a veces lo damos por hecho, sí, pero que hay gente y hay turistas que vienen y viajan y se gastan solo para ver estos paisajes que nosotros tenemos de todos los días y a veces no tenemos la conciencia de maravillarnos ver cada montañas. Que abrimos los ojos y vemos lo increíble. Que nos rodea. Y las montañas y su gente. Sí, hacer una pausita para decir, oye, wow. Aprovechando este comentario y que traes aquí algunas piezas que muestran el acervo geológico, paleontológico que tenemos en Nuevo León y en México y en algunos otros sitios, dado que vivimos en una sola tierra, ¿verdad? Sí. Somos habitantes de un solo planeta y como tal hay que sentirlo, pero bajarlo a este nivel regional. Hablamos de geociencias, geobiología, algunas otras que hemos ido tocando tangencialmente, pero se habla también ahora de un nuevo concepto y es algo que hacen ustedes muy bien, que tiene que ver con el geoturismo, ¿verdad? Es decir, estas expediciones, estos viajes, a no necesariamente ir a ver pues, flora, fauna, que sí, pero formaciones, este tipo de fósiles. ¿Qué nos puedes hablar acerca de la importancia y cómo se vincula con la educación ambiental estos procesos que hacen en Cerro Grande? Pues fíjate que todo lo que hacemos tiene que ver con educación ambiental y divulgación científica. Entonces, en el caso de las expediciones, porque bueno, este material que mencionas aquí es parte de unos museos viajeros que van a las escuelas, ¿verdad? O sea, y si son escuelas en áreas vulnerables, mejor. Entonces, la ciencia tiene varias aristas que vamos a ir platicando, pero pensando en el geoturismo, o sea, nosotros visualizábamos, o cuando estuvimos en la industria, como que este conocimiento es como muy específico, ¿sabes? Así lo sentíamos. Tiene que ser uno un especialista para conocer ciertas cosas. Entonces nos propusimos cómo democratizar un poquito eso, ¿no? Mediante pues de diversas experiencias, ¿no? Una de esas experiencias son las expediciones, pero sí tenemos como un fin en ellas, ¿no? O sea, de decir, siempre le decimos a la gente, ¿no? Cuando tenemos un grupo de que, bueno, tenemos un objetivo el día de hoy, que es que no vuelvas a ver las montañas de la misma manera, ¿no? Entonces eso es poderoso porque, como decía la doctora, pues damos a veces muy por sentado el hecho de que las montañas están ahí. Y que ahí estarán, ¿verdad? Y estarán y nos van a sobrevivir seguramente mucho después de que la especie humana pues termine su andar por estos lares, ¿no? O sea, pero, o sea, sí es importante nosotros conceptualizar y decirle a la gente de una manera muy digerible cómo se formaron esas montañas. Hablaban del sustento de la vida. Mira, acabamos de ir al Potrero Chico y le decíamos a la gente,
Tú puedes ver la vida naciendo de la montaña. Y todos, a ver, caramba, ¿cómo? A ver, dime, explícame, ¿no? Y empezamos a mostrarles el servicio ambiental increíble, maravilloso que hace la montaña, que es captación de agua. Es uno de ellos, ¿no? O sea, hay muchos más. También el soporte de la biodiversidad. Entonces tienes esta captación de agua en Potrero Chico y tú puedes ver el río un poquito más verde. Ahí hay matorral, pero donde va el río hay humedad. Entonces le decíamos, los antiguos, los ancestros decían, la montaña es el origen de la vida. Algunos, no todos, ¿no? Pero algunos que hemos encontrado ahí en algunas referencias norestenses. Que tiene que ver con lo que dice la doctora, ¿verdad? Ese conocimiento. Esa conexión pues ancestral, no se me ocurre otra manera más que llamarle conocimiento ancestral, sabiduría, ¿sí? Entonces ellos decían, la montaña es el origen del mundo conocido, porque veían sus servicios ambientales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer visibles esos servicios ambientales? Pues mostrándoselos al mundo mediante expediciones, mediante educación ambiental. Entonces eso es bien importante para nosotros. Creo que es un tema fundamental porque generalmente a veces los investigadores o los científicos no están conectados con los quehaceres o con la identidad de cada poblado donde se va. Sí. Y es una labor que tenemos que hacer, acercarnos, pedir permiso a los accesos o si la gente pregunta, estar dispuestos. Porque en la medida en que nuestros niños y niñas estén conscientes de tal biogeodiversidad, tendrán un sentimiento de identidad y de orgullo, porque no se puede amar algo que no se conoce. Entonces está en nuestras manos, desde diferentes trincheras, inculcarles, este es tu patrimonio, este es tu suelo, y va a ser diferente, porque México sí tiene todo. Claro. Es un gran mosaico, va a ser diferente del de Yucatán y va a ser diferente del centro de México. Aquí estamos entre las montañas. E incluso Nuevo León, ¿verdad? Del sur, el centro, o sea, las regiones de Nuevo León incluso. Todo muy diverso y hermoso. ¿Y qué quiere decir que estemos rodeados de montañas? Es protección, pero también significa retos, porque son aquí la cuna de los empresarios, porque crecieron entre montañas y están decididos a escalar y a superar. Claro. Bueno, se puede ver así, hablando de sabiduría popular, ¿no? Entonces sí, cada estado de la República Mexicana tiene su encanto, tiene su reto, tiene su lado oscuro, y yo creo que esto les da identidad y debe de estar en los programas de estudio, ¿no? Definitivamente. Doctora, aprovechando, hemos ido pasando a una serie de disciplinas, digamos una pincelada, porque esto tiene mucha profundidad, pero lo que queremos es despertar precisamente en quienes nos escuchan esa picazón por entrar más al fondo, ¿no? Hemos geobiología, geoturismo, geociencias en general. No sé si como tal exista el concepto de geohistoria o sea paleontología, pero hay un dicho popular muy interesante que dice que aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla, ¿no? En caso de los errores o de las, digamos, malas prácticas. En ese concepto, ¿qué nos pueden decir este patrimonio, estas montañas, este libro abierto que nos comentabas, del cual quedan pues algunos restos, de cómo hemos venido evolucionando como sociedad y cómo ir mejorando en esta vínculo, relación, si es que existe este concepto de geohistoria, ¿verdad? Para pasar a otra disciplina. Pues sí, pues desde la humanidad, desde que el hombre es hombre, siempre ha tenido este instinto biológico por sobrevivir, por satisfacer las necesidades básicas. Y bueno, también todos los organismos, ¿no? Tienen que tener ciertas condiciones. Y esto me estoy refiriendo exactamente a que el hombre se asienta, utiliza recursos. La montaña es fuente, reservorio de aguas, de minerales, de rocas, y todo lo provee. Pero este pensamiento de extracción no es el único que debe de imperar. Claro. También tenemos que volver a la antigua sabiduría popular, en que el ambiente da de sí hasta cierto punto y que hay que mantener el equilibrio. Cuando se pierde este equilibrio es cuando
O sea, que un hombre que quiera ganar a un sábado, domingos y todo abierto, no está respetando ni los tiempos ni los equilibrios de la naturaleza. Y nosotros todos hemos visto y seguimos viendo las fuerzas tan poderosas de un tsunami, un ciclón, un terremoto, bueno, con un minuto. Huracanes, ¿no? Aquí en la región. El poder y la fuerza, que para nosotros lo llamaríamos destructivo, pero que puede dar, dar razón de que hay que tener un equilibrio siempre para así tener los bienes y servicios que presta la naturaleza, pero también la conciencia de preservarlos y cuidarlos para las futuras generaciones. Muy bien, aquí un atento llamado a respetar la naturaleza, si no la doctora, favor. Mira, aquí trae el martillo. El martillo después con bueno, el cual, sí lo traía, pero aprovechando solo que nos expliques ejemplificar que en la Facultad de Ciencias de la Tierra es la columna vertebral del plan de todas las carreras, las salidas a campo. Y estas salidas a campo vamos a ver, a identificar qué rocas son, qué formación. Estamos ante básicamente un periodo cretácico, es el que mayor domina en Nuevo León, y tenemos que estudiar, luego pegamos a las rocas, estudiamos la litología, la mineralogía, y luego se van lijando y puliendo hasta quedar así como lo que se llama lámina petrográfica. Y ya la observamos al microscopio y podemos ver elementos procesos que ya ocurrieron, qué pasó después de que se depositaron. Es lo equivalente a ver los anillos de los árboles, sí, prácticamente, pero con esta otra método. Pues muy interesante. Daniel, hablabas hace un momento acerca de esta identidad que nos dan las montañas, ¿no? Sobre el Día del Patrimonio y cómo ese día tenemos la oportunidad de enarbolar eso que nos hace sentir orgullosos de ser de esta región. Y también veo que en Cerro Grande Natura utilizaron un cerro hablando y en el mismo nombre, precisamente porque hablábamos previo que las montañas y nuestra orografía ha dado lugar a eslogans, a logos, a nombres comerciales, pero también a diferentes propuestas deportivas, culturales, históricas. Entonces, eso que nos gusta, ¿verdad? Que es esa identidad de la cual nos sentimos orgullosos. Aprovechamos a que nos platiques cómo se conformó ese logo y este vínculo entre la geología, que sin saberlo como tal, la orografía, las montañas, nos hace sentir pero bien orgullosos. No, pues ¿qué me dices a mí? Sí, pues la verdad, cuando diseñamos el logo fue así, de que tiene que ser algo bien regional, y habla un poquito de la identidad norestense. Por una parte, el Cerro de la Silla es la silueta, pero no solo representa el Cerro de la Silla, sino toda la Sierra Madre Oriental. Grande es siempre me dicen, oye, ¿por qué Grande? Es el Río Grande o el Río Bravo del norte. Entonces esas dos fronteras de alguna manera nos hablan de lo norestense, ¿sí? O sea, encajonan un poquito la geografía de lo que es ser norestense. Y el sol, adivina qué es el sol de Monterrey de Alfonso Reyes. El poema del Regiomontano Universal. Sí, entonces tratamos de hacer pues de este proyecto algo muy regional y para el mundo, ¿no? Porque los fósiles pues están en todos lados, la geología está en todos lados. Entonces vamos como de lo regional a lo global. Pero mira, abonando un poquito lo que estaban platicando sobre las montañas, los recursos, todo eso. Hay algunas definiciones y siempre que hablamos con los niños, porque a un niño le enseñas la historia y le enseñas su identidad. Claro. Y yo digo que los geólogos, no me dejará mentir aquí la doctora, pero a veces exageramos de que, bueno, ahorita vamos a platicarles de la historia geológica de hace millones de años. Y todos, ¿cómo que millones de años? ¿No? Entonces ahí el tiempo profundo y todo eso a veces es difícil de asimilar, pero da una identidad también. Claro. Entonces, todas estas rocas cretácicas con sus fósiles, somos parte de esa historia en esta región. O sea, entonces de alguna manera nos da identidad, y cuando aterrizamos en las montañas y en sus recursos, hay algo que a mí me gusta mucho decir, ¿no? O sea, tienes un recurso natural y muchas definiciones dicen lo que ocupa el hombre de la naturaleza para vivir. Entonces esa frase está peligrosa, ¿no? Porque no volteamos a ver a todos los demás. Nosotros preferimos decir lo que ocupan los seres vivos de este planeta, de la Tierra,
para subsistir. Entonces, cuando tú englobas, y creo que hablaban de las fuerzas de la naturaleza y de todos estos procesos, llámese volcanes, terremotos, te hacen sentir chiquito, ¿no? Claro. Cuando a uno ha vivido un terremoto, dices, no, o cuando piensas en que hace millones de años, ahorita estaríamos hablando debajo del mar, ¿verdad? Exacto, Por ejemplo, sí. y por aquí estaría pasando a lo mejor un monstruo de Aramberry, que podemos Sí. ver dos figuras de estos ejemplares, recreaciones, uno en el Papalote Museo del Niño y el otro en la entrada De Aramberry. del municipio de Aramberry, que también los invitamos a que conozcan ese bello Sí. sitio, Sí, ¿verdad? Pero Sí. Entonces, pues eso es identidad, vaya. Y cuando tú como democratizas esa definición de que no nada más del ser humano, también ocupamos, los otros seres vivos ocupan igual que nosotros de la naturaleza. Entonces ya te pones un poco más humilde. De decir, sabes que pues sí es cierto. O sea, la biodiversidad, los mismos árboles, todos ocupamos del planeta, ¿no? Entonces ahí es donde empieza, creo, un poquito la concientización ambiental, que es una labor increíble, pero la montaña, así como lo mencionabas, como este marco de referencia, creo que es muy bueno que lo tengamos aquí en Nuevo León, porque nos ayuda mucho en esa labor, ¿eh? Claro. O sea, realmente es como la ayudante estrella para hacer esta concientización natural, porque aquí tenemos todo, ¿no? O sea, y los servicios ambientales que nos brinda y el recurso natural que hablábamos que obtenemos de ello, ¿no? Entonces es un buen punto de referencia para decir, tenemos que empezar a conocerla y a cuidarla. yo creo que el deporte regional por excelencia de los regiomontanos y neoleonenses es precisamente el senderismo, porque obviamente cuando incluso vienen a visitarnos amigos o familiares de fuera, en el itinerario o está Chipinque, o está el Cerro de la Silla, o está el Obispado, o están las grutas de García, ¿verdad? Porque pues evidentemente eso nos da parte de esta identidad. Pero también una actividad que ha desarrollado mucho auge, que es la escalada y que es el senderismo, que haciéndolo de manera responsable nos acerca a estos espacios que quizá pudiéramos ver como muy lejanos, pero que en lo que ustedes nos han dicho estamos íntimamente ligados. Sí, pero además, estando en este paisaje, en este sitio, han demostrado investigaciones recientes que al hacer actividad física también se potencia mucho la actividad mental. Y qué mejor si van de la mano de un geólogo, de alguien que les vaya explicando estas rocas son de este tipo, estos son estos minerales. Y por ejemplo, cuando se hace la excursión a la Huasteca, que se ven las paredes verticales, y cuando le explica uno a la gente, originalmente se depositaron horizontalmente y vino la fuerza tectónica que plegó la Sierra Madre y todo se levantó. Y yéndonos más atrás, estamos tan cerca del sitio se originó el Golfo de México y se empezaron a depositar plataformas carbonatadas. Y entonces, como bien dice Daniel, la gente ya no mira las montañas de la misma manera, porque sabe y se siente parte de toda una historia geobiológica y presente que no te queda otra cosa que querer preservarlo y disfrutarlo y amarlo. Definitivamente, ¿no? Y como esto que bien nos comentas, doctora, no se conserva lo que no se conoce. Uh-huh. Y para conocerlo, pues hay que investigar, hay que acercarnos, hay que tener esta inmersión a estos espacios. Y bueno, para ir redondeando ideas, Daniel, también aquí platícanos un poquito acerca de, tenemos dos invitados aquí en la mesa, ¿cómo lo vinculan ustedes a las actividades que hacen para potenciar precisamente el conocimiento de nuestro pasado y nuestro presente y nuestra identidad? Sí, bueno, aquí pues le falta bautizo a ambos. Si hay niños escuchándonos, sugiéranos nombres o personas que no sé, pero aquí bueno. Déjenlo en los comentarios y les vamos a pasar aquí a pásenlo y les avisamos cuál fue el que ganó. Pero bueno, como te mencionaba hace ratito, estos son parte de museos viajeros. Entonces es un esfuerzo que nosotros hacemos para llevar esto a las escuelas. Principalmente está dirigido a chicos, pero a los grandes, infancias. Sí, a las infancias. Pero créeme que los grandes también lo disfrutan. Entonces son parte de unos museos viajeros que van a las escuelas. A veces nos asociamos con empresas, que eso es bien interesante,
si nos están escuchando, un saludo. Ellos saben quiénes son, que auspician estos proyectos para llevarlo a zonas vulnerables. Excelente. Entonces nosotros estuvimos pensando cómo hacemos un proyecto que pueda romper fronteras y romper barreras de movilidad y llegar a donde más se ocupa la ciencia. Porque la ciencia puede ser un instrumento no solo de per se de educación. O sea, claro que la ciencia es educativa, pero también la parte de impacto social. ¿Sí? O sea, la ciencia puede ser un instrumento de movilidad social y de impacto positivo para la sociedad, ¿no? Y qué mejor que en zonas vulnerables. Pero bueno, aquí tenemos un busto de Velociraptor, ¿sí? Y un Coahuilaceratops magnacuerna, ¿no? Que sí es un dinosaurio aquí del noreste mexicano. Trae el nombre de nuestro estado vecino, que es Coahuila, que es donde lo encontraron. Bueno, este es de otro lado, ¿no? Es allá de Mongolia, pero también lo utilizamos porque es parte de una sola tierra, ¿no? Sí, una sola Estaba tierra. la Pangea. Sí. Cuando éramos una sola masa continental. Pues muy bien, pues pudiéramos seguir profundizando y sobre todo también agradecer mucho a la Secretaría de Turismo que nos ha brindado el magnífico placer de poder tener esta edición de este tercer capítulo desde el Salón del Viento en este acceso a las Grutas de García, a los cuales los invitamos a que vengan. Está el teleférico funcionando, a conocer los procesos que se han tenido que dar de manera natural para tener este mosaico de pues galerías tan impresionantes, ¿no? Es un recorrido muy hermoso, igual las grutas de Bustamante, tenemos un gran acervo, ¿no? que mostrar. Patrimonio increíble. Un patrimonio increíble y que los invitamos desde luego al Día del Patrimonio a que contacten, van a aparecer las redes sociales aquí, ambos, tanto de Cerro Grande Natura como de la Facultad de Ciencias de la Tierra. Y sin más, me gustaría que pudiéramos despedirnos con un pensamiento, alguna frase, algo que les deja esta, digamos, interacción en este bonito espacio para las personas que nos están escuchando. Bueno, doctora. Pues yo les quiero compartir que en la Facultad de Ciencias de la Tierra los alumnos se preparan física, intelectual y socialmente, que no solamente son las excursiones o las clases teóricas, es el vencerse a sí mismo todos los días, porque es una carrera de retos y que México necesita de muchas geociencias, de muchos jóvenes que sientan orgullo de su patrimonio natural, donde quiera, cualquier línea a la que se enfoquen, y que los esperamos, que a veces la ocasión es la ignorancia de otras áreas. Entonces, los invito a explorar en la página de la Facultad de Ciencias de la Tierra, ubicada en Linares, Nuevo León. Pueblo mágico, además, y nos echamos unas buenas glorias por allá, ¿verdad? Daniel. Sí, claro, pues invitarlos a las ediciones del Día del Patrimonio. Me van a colgar porque soy bien malo para las fechas, pero es el segundo o tercer domingo de marzo. Ahí sí los publicamos en redes para que también... Exactamente. Sí, las fechas no son mi principal cosa buena, ¿no? O sea, lo que se me da, sí. Y bueno, respecto al patrimonio, pues conocerlo, o sea, una invitación a conocerlo. Y nosotros tenemos una frase de las montañas, ¿no? Y aquí está muy ad hoc este salón y lo vamos a compartir, que es montañas como guardianes del tiempo y de la vida, porque literalmente es lo que hacen, guardan el tiempo, pero también son sostén de la vida. Entonces la invitación a todos los neoloneses que nos están escuchando a que cuidemos nuestro patrimonio conociéndolo. Muchísimas gracias. Esto ha sido nuestro tercer episodio de Ambientados, la fuerza de nuestras montañas y el poder de nuestra identidad, en donde hemos dialogado sobre las geociencias y nuestro patrimonio. Muchísimas gracias.